su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a toda la teleaudiencia y también a los radioyentes. Y por supuesto a los internautas, que por la gracia de Dios siempre están conectados con nosotros a través de este ministerio, como lo es Advenimiento TV y Radio Advenimiento, que por la gracia de Dios la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles ha levantado para poder proclamar al mundo la verdad presente. Hoy venimos otra vez con mi hermano Julio Reyes para continuar con el estudio de la lección de escuela sabática. Bienvenidos, esperamos de que aprendamos un día más. Hoy es lunes 9 de octubre. Bienvenido al estudio de la lección. La lección para hoy tiene por título Profecías cumplidas después de la ascensión de Cristo. ¿Qué profecía así impactante se cumplió después de la ascensión de Cristo, hermano Julio? La que está registrado, pastor, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 41 en adelante, nos dice la palabra del Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué triste, hermanos. No sé, oír a mi hermano Julio leer esto, y yo también pues leerlo, me da tristeza que una ciudad haya sido condenada por no apreciar el tiempo cuando fue visitada por Dios. Es triste la profecía que Jesús da para Jerusalén acerca de los días en los cuales, dice, los enemigos la cercarían y de todas partes la pondrían en estrecho, al punto que la derribarían. Y dice que inclusive a todos los moradores de Jerusalén, y todo sería destruido. Los edificios, no les quedaría piedra sobre piedra. ¿Y todo por qué? Dice, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Pero no conocieron, hermanos, es simplemente porque no quisieron conocer, no quisieron entender. El espíritu de profecía dice: desde lo alto del monte de los olivos, que estoy leyendo en el conflicto de los siglos, el capítulo titulado El destino del mundo predicho. Desde lo alto del monte de los olivos, dice, miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era tiempo de Pascua, y de todas las regiones del orbe, los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. De entre viñedos y jardines, como de entre las verdes laderas, donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, se elevaban las colinas con sus terrazas, los airosos palacios y los soberbios baluartes de la capital israelita. La hija de Sión, dice, o sea, Jerusalén, parecía decir en su orgullo: estoy sentada como reina y nunca veré el duelo. ¿Por qué? Porque siendo amada como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo, como en los tiempos antiguos, cuando el poeta rey cantaba: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Resaltaban, dice, a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que al hundirse en el ocaso hacían resplandecer el oro de puertas, torres y pináculos
Y así se destacaba la gran ciudad. Perfección de hermosura, orgullo de la nación judaica. ¿Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración? Pero eran muy ajenos a todo esto los pensamientos que embargaban la mente de Jesús. Porque lo que acabamos de leer es que cuando iba acercándose, dice, y miró aquella ciudad, lloró sobre ella. Hermanos, esta profecía que el hermano Julio ha leído fue dicha con lágrimas, hermanos. En medio del regocijo, dice esta sierva del Señor, Elena White, que provocara su entrada triunfal, mientras el gentío agitaba palmas y alegres hosanas repercutían en los montes y mil voces le proclamaban rey. En medio de todo eso, algarabía, hermanos, dice, el Redentor del mundo se sintió abrumado por una súbita y misteriosa tristeza. Él, el Hijo de Dios, el prometido de Israel, que había vencido a la muerte, arrebatándole sus cautivos, lloraba, no presa de común abatimiento, sino dominado por intensa e irreprimible agonía. Quisiera usted, hermano Julio, leer lo que sigue acerca de por qué lloraba. Fue muy triste, pastor. Hoy las iglesias proclaman paz, proclaman seguridad. Jesús nos ama, sí, apreciado amigo y hermano, Jesús nos ama, pero en medio de sus lágrimas y en medio de su tristeza, de su pesar, él estaba contemplando la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los romanos en el año 70. Y por mucho amor, si nosotros no nos entregamos a él de todo corazón y si nosotros no acatamos sus mandamientos, sus estatutos, él es también es justicia. Y la justicia de él nos hace que nosotros, ya sea que experimentemos la salvación o la condenación. Dice el conflicto de los siglos, en el capítulo El destino del mundo predicho. Hay otras versiones donde el título se llama Jerusalén en llamas. Impresionante. Jesús no lloraba por sí mismo, por más que supiera dónde iba el Getsemaní, lugar de su próxima y terrible agonía que se extendía ante su vista. La puerta de las ovejas se divisaba también. Por ella habían entrado durante siglos y siglos las víctimas para el sacrificio, y pronto iba a abrirse para él cuando como cordero fuera llevado al matadero. Poco más allá se destacaba el Calvario, lugar de la crucifixión. Sobre la senda que pronto le tocaría recorrer, iban a caer densas y horrorosas tinieblas mientras él entregaba su alma en expiación por el pecado. Apreciado amigo, Jesús sabía todo lo que iba a experimentar, pero pastor, sus lágrimas no eran por él. No. A pesar de toda la agonía y todo lo que él iba a sufrir por nuestros pecados e iniquidades, Jesús, cuando vio a Jerusalén, no lloró por él mismo, lloró por no. Jerusalén, lloró por la destrucción, lloró por los dirigentes religiosos que le dieron la espalda. Aquí dice, lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguera y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y salvar. Lo que el hermano Julio leyó de la palabra de Dios en el libro de Lucas 19, hermanos, tenía que ver con la destrucción que los romanos vendrían a hacer sobre Jerusalén. Pero hermano Julio, después de haber visto la profecía dicha con lágrimas y por quien Cristo lloraba, surge la pregunta: ¿por qué razón tuvo que ser destruida Jerusalén? ¿Por qué razón en el año 70, cuando los romanos vinieron para destruirla, eso sucedió? ¿Qué había dicho otro profeta acerca de la condición espiritual de Israel? El profeta Isaías, en Isaías 30, 12, pastor, también había profetizado acerca de esto y nos dice el versículo 12: por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado,
Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Nos dice el profeta Isaías, porque desechaste la palabra, porque confiaste en violencia y en iniquidad. Eso trajo ruina a toda la nación de Israel, y si nosotros no nos mantenemos en los estatutos y en los mandamientos del Señor, si los desechamos, también eso acarreará ruina y miseria para nuestras vidas. Por eso tú, amigo televidente, radioyente e internauta, no desechemos la palabra, no despreciemos la palabra. La semana pasada, los Estados Unidos fue impactada con la noticia de una masacre que un hombre hizo allí en un concierto de música mundana. ¿Cuánta gente estaba en ese concierto que desecha la palabra? ¿Cuánta gente de los que murieron allí murieron desechando la palabra? Porque una persona que aprecia la palabra no va a andar en ese tipo de espectáculos. Y es lamentable, pero la gente hoy, solo vive para deleitarse a sí misma. Por eso tú que me estás oyendo, hermano y hermana, aprecia la palabra de Dios, no la deseches. Dedica tiempo para familiarizarte con ella. Escucha lo que Dios tiene que decirte. Aquí nosotros vemos que Israel fue destruida porque desechó la palabra. Y tristemente, eso había empezado por el liderazgo, hermano Julio, según dice la sierva del Señor en la nota que tiene aquí la lección. El conflicto de los siglos, página 37, nos dice: la ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos. Furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre, nos sigue diciendo la sierva del Señor, corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban Ishabot, que significa la gloria se alejó. Este dato es bien importante, hermanos, que le pongamos atención. Noten, mientras la ciudad estaba cercada por los ejércitos romanos, allá adentro, hermanos, se estaban dando, dice esta sierva del Señor, odiosos crímenes, porque mucha gente allí se estaba matando porque ya no había comida. Muchos por hambre, hermanos, se estaban quitando la vida. Estaban ocurriendo cosas allá adentro, porque los romanos, ellos insistían que se rindieran, pero ellos no se rendían. Y con esos odiosos crímenes que se estaban cometiendo, dice que cuando los romanos entraron, ellos les dio horror y sintieron indignación de lo que estaban mirando. Y de furiosos, dice, que estaban, empezaron, dice, a arrojar teas encendidas en las cámaras contiguas al templo, y con sus espadas degollaron a un gran número de los que se habían ido a meter ahí al templo. Hermanos, de esa manera llegó la destrucción, el Icabod, la gloria, hermanos, se había alejado. Llegó para ellos el Icabod, y entonces Jerusalén fue destruida. Tremendo, dice que miles y miles perecieron. Y sobre el ruido de la batalla la gente decía eso, Icabod, la gloria se alejó. ¿Qué pasó con la ciudad y el templo, hermano Julio? La ciudad y el templo, pastor, fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se erigía el santuario fue arado como campo, nos dice el conflicto de los siglos, página 37, pero también el profeta Jeremías
en el capítulo 26, versículo 18, encontramos que nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Interesante, pero hermano Julio, hubo gente que se salvó ahí en ese sitio, en esa destrucción que vino sobre Jerusalén. Sí, por la misericordia del Señor, y porque estas personas, estos cristianos, estaban advertidos y sobre todo estaban estudiando las profecías y estaban atentos con corazones dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Muchas personas, muchos cristianos, pastor, lograron sobrevivir, se salvaron de esta destrucción, y es un testimonio poderoso para que nosotros también estemos advertidos, nos preparemos y no seamos partícipes del juicio que vendrá sobre esta tierra. Pero ¿por qué se salvaron? Porque ellos sí le dieron atención a las palabras de Jesús. ¿A cuáles palabras, hermano Julio? Encontramos en Lucas 21, 20, encontramos las palabras que el Señor Jesús nos dijo. Lucas 21, 20 nos dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Hermanos, nosotros tenemos aquí que estas profecías que se cumplieron, o esta profecía que se cumplió después de que Cristo ascendió, viene a ser para nosotros una advertencia de cómo unos se van a perder y otros se van a salvar. Nosotros encontramos aquí que los que se salvaron fueron los que obedecieron a la voz de Cristo. La voz de Cristo que decía: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción está cerca. Y los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Hermanos, aquí estamos hablando de gente que tenía que hacer una decisión antes de que la destrucción llegara, y era salir de la ciudad. Y los que estaban en una ciudad pequeña y decidieron irse a los montes, pues los que estaban en los montes que no vinieran a las ciudades. En otras palabras, la gente que se salvó fue la que obedeció, la que siguió las instrucciones, la que salió de la ciudad antes que la destrucción llegara. Hermanos, si estas cosas que pasaron con Jerusalén son un anticipo o una, digamos así, parábola de lo que va a ocurrir en el tiempo final, ¿no deberíamos nosotros también ir buscando ya la salida? ¿No deberíamos nosotros también vivir fuera de la ciudad? Yo estoy ansioso, hermanos. Yo no me voy a ir por ahora de este país hasta que Dios me saque. No sé qué es lo que el Señor tiene planeado conmigo, pero no me voy a ir porque estoy al frente de un ministerio, de una misión aquí que es amonestar a estas ciudades impías en los Estados Unidos. Pero sí quisiera estar afuera y quisiera estos equipos de transmisión, llevármelos fuera de acá, porque yo sé que aquí ya va a llegar la destrucción, y cuando llegue, yo no sé, Pastor, no sé si va a llegar como la destrucción final o como un anticipo, como llegó en Houston, pero el Señor dice: antes que llegue la destrucción, salgan de las ciudades, váyanse a vivir afuera. Sí, hermano. Pastor, recuerde la historia, que el ejército romano rodeó la ciudad en el año 66,
rodeó la ciudad, o sea, años antes de que la destrucción llegara de una manera definitiva, el ejército, y por alguna razón misteriosa, recibieron una orden que el ejército tenía que regresar a Roma. Y en ese momento, pastor, cuando los cristianos vieron a la ciudad de Jerusalén rodeada y vieron de que ya el ejército se había retirado, vámonos, salgamos, esta es la señal. Y muchos cristianos vieron las señales, y la señal que Jesús dijo: cuando veáis a Jerusalén rodeada, sitiada, huyan a los montes. Hermanos y hermanas, nosotros debemos poner atención, porque la sierva del Señor dice de que cuando nosotros miremos que la ley dominical se implemente en los Estados Unidos, es la señal para que huyamos de la ciudad. Saben, hermanos, que este es el momento para salir, porque cuando la ley dominical se imponga, será el momento para huir. Y es mejor salir que huir. En la salida puedes planificar, puedes decidir para dónde te es más conveniente. En la huida, mi hermano, está la cosa más complicada. Bueno, nosotros vemos de que los que se salvan son los que oyen la voz de Dios. Los que se destruyen son los que rechazan la voz de Dios. Pastor, y quiero compartir un dramático suceso que sucedió en ese periodo durante 7 años. Imagínense, durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que se le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay, ay de Jerusalén! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Tremendo, tremendo. Pero ni un solo cristiano, dice, pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Pero esta advertencia, hermano Julio, fue dada ¿para qué dice? Para que la recordaran 40 años más tarde, en ocasión de la destrucción de Jerusalén. O sea, 40 años tardó para que se cumpliera la profecía, pero el Señor se las daba para que ellos se prepararan. Es más, les dijo que oraran, ¿verdad? Sí. Y durante 40 años, nos dice el deseado de todas las gentes, durante 40 años los discípulos debían orar porque su huida no fuese en sábado. Tremendo. Allí nos dice, hermanos, de que el sábado no quedó abolido cuando Cristo murió en la cruz. Porque 40 años después de que Cristo dijera estas palabras, él miraba que el sábado debía estar vigente. Hay gente que dice de que el sábado fue válido, pero que cuando Cristo murió, allí quedó clavada la ley y por lo tanto no más sábado. Aquí nosotros encontramos que Cristo les dice: oren para que su huida no sea ni en invierno ni en sábado, por algo que iba a ocurrir 40 años después. El Señor miraba que su día santo debía seguir vigente. Hermanos y hermanas, 40 años después de su crucifixión, el sábado debía seguir siendo considerado sagrado, porque de otra manera, ¿por qué tenían que orar? Durante 40 años los discípulos debían orar para que su huida no fuera en sábado. Hermanos, así llegamos al final de la lección de este día, lunes, la cual ha tenido por título Profecías cumplidas después de la ascensión de Cristo, y nos hemos centrado en esta, la de la destrucción de Jerusalén. Que Dios nos ayude para que oigamos la voz de nuestro Padre, que oigamos su voz, hermanos, y nos pongamos a cuentas con Él, nos arrepintamos y que no perezcamos como aquellos que rechazan su palabra. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por la lección de hoy, porque ella nos vuelve a amonestar de cómo deberíamos estar más entregados, más atentos y aprender de lo que sucedió en el pasado. Señor,
como la profecía de la destrucción de Jerusalén, que fue dada con lágrimas y que cuando se cumplió fue algo horroroso, nos enseña, Señor, de lo que igualmente va a pasar al final. Ayúdanos para que, oyendo tu voz, Señor, salgamos de la ciudad antes que la destrucción llegue. Oh Padre, ayúdanos para que no seamos tan necios, tan ciegos, que oímos lo que lo que tú nos dices y todavía, Padre, todavía no hacemos planes para salir. Señor, ayúdanos para que salgamos de estas ciudades con nuestros hijos. Señor, los que tienen que irse ya de los Estados Unidos, pues Señor, ponles en su corazón que se vayan, pero si algunos, Señor, no se van a ir porque van a quedarse predicando, amonestando aquí, Padre, ayúdanos para encontrar un lugar afuera de la ciudad, para estar ya viviendo allí y solo venir a amonestar las ciudades, porque esto que estamos leyendo es algo serio. Amén. Señor, ayúdanos para ser fieles y oír tu voz. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.